por un futuro seguro, prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Nos acompañan hoy para esta charla Jazmín Santa, Diana Pérez, Sara Valencia. y Sara Valencia. Ellas hacen parte de la mesa, es que eso está muy difícil, mesa intersectorial en contra de la EXNA. La ESNA es pues, las siglas, ¿cierto?, de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Bueno, les pedimos a todos y todas que llenen el QR de la asistencia que va a aparecer en la pantalla y al final de la charla, que espero que se queden hasta el final, llenen la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Nosotros guardamos la esperanza de un día no tener que estar hablando de esto. Yo creo que la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, pues últimamente ha estado como muy en boga. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Han visto noticias? ¿Han visto lo que está pasando en la ciudad? Pues eso que está pasando en la ciudad no es nuevo. Nosotros hacemos parte de una mesa que enseguida vamos a dar más detalles, que tiene 14 años. Existe hace 14 años y el delito existe hace mucho más. Últimamente se viene visibilizando en el sector del Poblado, en el Parque Lleras, pero en toda la ciudad sucede la explotación. Y yo creo que si hiciéramos un inventario de dónde viven ustedes, las alertas que se presentan en la ciudad están en todas las comunas, en todas, no en unas que son estrato 1, 2 y 3, o en otras 4, 5, 6, está sucediendo en todas partes. Nosotros somos de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero pertenecemos a la Mesa Intersectorial en contra de la ESNA. Yo me voy a adelantar a hacerles la invitación. Las mesas en la ciudad funcionan, las que dependen de la alcaldía o de la gobernación, son muy difíciles de que tengan continuidad, porque no sé si ustedes saben las formas de contratación. Cada 4 años llega un nuevo personaje a dirigir una alcaldía, una gobernación, echan a todo el mundo y vuelven a empezar a construir. Son muy poquitos los programas que tienen continuidad. Esta mesa no es coordinada por nadie de la alcaldía solamente. A ella asiste sociedad civil. Eso ha permitido que en 14 años se sostenga y porque parte de la voluntad de la gente para trabajar esta temática en la ciudad. Ahorita vemos más detalles de este tema. Están Mariana y Sara, que además están haciendo su trabajo pertenecen a la mesa, asisten a la mesa hace ya más de un año, y están haciendo su trabajo de grado. Entonces, por eso no solo pues asistí yo, sino que nos están acompañando ellas también. Empecemos. Buenas tardes, muchas gracias pues como a todos por la asistencia. Vamos entonces a comenzar con el tema. No sé si alguno sabe sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes y quiere participar. Ninguno, no se atreven, no saben, si saben, les da pena. Cuéntame. Hola, sí. Que básicamente consta de que se toma a niños, niñas o adolescentes para que desarrollen cierta labor, entre comillas, que se deshumaniza y se le quita cierta parte de su infancia para que una persona externa obtenga el beneficio de lo que ellos están haciendo. Generalmente se le tienden a ser obligados a realizar a realizar ese tipo de actos. Bueno, en resumen, sí es así. Entonces, bueno, vamos a comenzar con, digamos, una definición para que todos pues tengamos como el conocimiento. Bueno, como le decía el compañero, es muy cierto, es la utilización de un niño, niña o adolescente, una utilización sexual, generalmente se da en una relación de poder con un adulto, con alguien más grande que tenga ese poder sobre el niño,
con un fin económico, social y político. No solamente está el dinero de por medio, sino que vemos que hay como muchos otros factores por los que se da la explotación sexual en relación con un niño y un adulto. Bueno, las modalidades de la EXNA, a medida como que aumenta el delito, aumentan las formas en las que se da. Inicialmente nosotros, pues como con todo ese último boom de los medios, cuando se habló de la explotación sexual, es en el contexto de viajes y turismo, que vienen los extranjeros, que ya pues existe como un catálogo de niños que no hay necesidad de ver como la explotación en las calles, sino que ya pues como que ya lleguen directamente al niño pues como que tienen escogido, en palabras feas. Bueno, en contextos de prostitución, la prostitución y las casas donde se ejecuta el trabajo sexual es pie para que también se dé la explotación sexual de los niños, ya que por medio de la prostitución da pie a que se haga la explotación. Uniones o matrimonios serviles, esto se daba mucho en el campo, donde casaban a las niñas por un poder económico, por perpetuar como las tierras de la familia. También esto están las modalidades de la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, ya sea de personas adultas o de niñas, niños y adolescentes, y por grupos ilegales, que este es el que más menciona los medios. Pero en realidad los medios tampoco hablan de que llevan a las niñas y niños a que tengan que cometer pues como a que tengan una necesidad, que vengan entonces los adultos y los extranjeros que se aprovechen de ello. Profe, ¿vas a hablar de trata? Y los entornos digitales, que entonces vemos como el grooming, el sexting, dan pues como pie a que las personas como que se aprovechen de los niños por los entornos virtuales, y aquí pues como que veamos la explotación sexual que se ve a los niños. Por ejemplo, un adulto se hace pasar por un niño, entonces lo empieza a chantajear, empieza pues como ese contacto, el niño no está enterado de quién es el adulto, pero el adulto pues como que continúa estafándolo, haciéndose pasar por un amigo o una amiga para sacar material pues como sexual del niño, y después empieza la explotación sexual o la, ¿cómo se llama eso? Extorsión. Uno de los motivos por los que está esa sigla que parece como rara, ¿cierto? ESNA. Pero hay una apuesta. Si yo les digo a ustedes la DIAN, ustedes no saben qué traduce la DIAN, pero saben qué hace la DIAN, ¿cierto? O si digo el INDER, también saben. Asimismo, y a ese punto queremos llegar con la ESNA, explotación sexual comercial. El comercial en algunos países lo han quitado, pero eso es lo que determina el delito, porque si no fácilmente, ahora nos lo van a explicar, se confunde con un abuso sexual. De niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué creen ustedes que hay que decir niñas, niños, adolescentes? Ese enfoque de género y etario, ¿por qué? Claro, porque hay una diferenciación en la edad entre la niñez y la adolescencia. Niñas, niños. Eso. Entonces, ese enfoque es bien necesario. A nosotros los medios nos mutilan y dicen niñez y adolescencia. Cuando se dice niñez, entonces no queda claro que son niñas y niños. Hay una guía que se llama Luxemburgo, y esa guía nos ofrece entonces un inventario de conceptos que tenemos que empezar a usar. A veces las leyes no están como con enfoques ni de género. ¿Alguien acá estudia derecho? No, o estudió derecho. Bueno, las leyes a veces incluso están desactualizadas. El mundo va a la carrera y las leyes van quedándose. Por ejemplo, las leyes que se relacionan con grooming y con sextorsión son como de los 80, cuando esos delitos no existían. Entonces, los países se adhieren a unos convenios, pero esos convenios a veces se queda como que sí, nos adherimos al convenio de Budapest que habla de el sextorsión. El grooming es cuando alguien se hace pasar por un menor de edad para engañar. ¿Qué es el sexting? Ah, esa sí la saben, ¿cierto? Claro, porque es común, esa es una práctica común.
tomarse fotos, generalmente como con unos contenidos sexuales. Prohibir el sexting es prácticamente imposible, pero hay que tomar unas medidas para que no haya un reconocimiento de si yo tengo un tatuaje, si hay un lugar de mi casa que se reconoce, porque ese material de sexting luego puede ser utilizado para una extorsión, y es cuando viene el sextortion. Les decía entonces que la guía Luxemburgo lo que propone es que aparezca este nuevo concepto. Lo voy a decir entre comillas. Yo creo que ustedes han escuchado que se habla de prostitución infantil. Ese concepto es revictimizante, porque niñas, niños, adolescentes no hacen parte de la industria de la prostitución, como lo quieran llamar, desde las visiones que tengan, las abolicionistas o las prohibicionistas. En la niñez, cuando uno habla de prostitución, siempre las niñas, niños, adolescentes son víctimas de explotación, no están en prostitución. Pero la ley, y ahorita lo vamos a ver con unos delitos, eso todavía no está ahí tan claro. Bueno, vamos a volver un poquito. El uso de la palabra menores. Para nosotros es lo mismo decir menores que decir menor de edad. Sin embargo, cuando uno está en la academia y cuando uno está validando esto de los derechos de niñas, niños, adolescentes, hay una invitación a que se diga siempre menores de edad. Sumarle el de edad, porque menores a secas, entonces quiere decir que son menores de 18 años o menores de edad, es la propuesta de cómo lo debemos decir. Cuando solo se dice menores, puede darse a entender que las niñas, niños, adolescentes son incapaces o menos que un adulto. Ahora decía alguien, el compañero nos decía, son obligados a. Hay una realidad que por dura que nos parezca y que se habla poco, muchas veces lo que está obligando es este modelo económico, no una persona, no un tercero. Y entonces, niños, niñas, adolescentes también tienen sexualidad y ustedes son del área de la salud y saben incluso más de eso que nosotros. Pero hay también unos movimientos en la sociedad que hipersexualizan o, por ejemplo, aceleran. Si ustedes pueden ir a sus casas y hablar con su papá, con su mamá, ¿qué tanto material pornográfico han consumido en la vida? ¿Sí? Yo invito a que les hagan esa, ¿cómo funcionaba? ¿Sí? Esos son temas tabú, de eso no se habla. Los estudios y las investigaciones que hay en España dicen que los niños empiezan a consumir pornografía a los 8 años. Eso genera adicciones, así como también los celulares generan adicciones, las bebidas, las sustancias psicoactivas. Y hay un límite entre ese consumo cuando ya se es adulto, un límite, una línea delgada, donde entonces ya ese material pornográfico no excita, no gusta, no es suficiente y empiezan a aparecer material de abuso sexual infantil, ¿cierto? Entonces ahí empieza toda esta situación en donde la gente va naturalizando. Entonces faltan estudios, por ejemplo, frente a la temática de todo lo que tiene que ver con la sexualidad de niñas, niños, adolescentes, con la hipersexualización, con el consumo de pornografía. Una cosa es la pornografía y otra cosa es el material de abuso sexual infantil. ¿Sí? En la pornografía, en esa industria, participan personas adultas. Pero cuando son materiales en las que se están generando, se visualiza abusos de menores de edad. En estudios que hay en Estados Unidos, analizaron 1 millón de imágenes y la mayoría de las imágenes eran abuso de 0 a 4 meses. ¿Sí? Entonces, carecemos de información. Aquí estamos visibilizando una forma de explotación que es la del turismo, que termina siendo mínima con lo que pasa en el poblado, porque en el poblado no hay directamente abuso. El abuso se está dando ¿en dónde? En unos lugares que se alquilan fácilmente por plataformas como Airbnb o Booking. Pero ahí lo que hay, lo que más se ve en el poblado es el ejercicio de la prostitución, que en Colombia no es un delito. Entonces, de ahí que también todas las organizaciones, muchas organizaciones cuestionen si la medida es prohibir que los menores de edad salgan después de las 7, ¿sí? O prohibir la oferta y la demanda de la prostitución o de los servicios sexuales. Así
¿será que así entonces vamos a disminuir la explotación sexual cuando no solo se da en contexto de viajes y turismo, sino que también se da en entornos digitales? No estamos como los caballitos que le ponen eso y solo miramos para allá, pero el entorno en general está bien complicado con ese tema de explotación. Lo que les decía de pornografía infantil, entonces tampoco niñas, niños, adolescentes hacen parte de la industria pornográfica, son explotados por esto. Cuando se habla de pornografía infantil, disminuye la gravedad, normaliza o legitima un abuso o una explotación sexual de niñas, niños, adolescentes. Y la invitación es hablar de material de abuso o explotación sexual con niñas, niños, adolescentes. Uno lo encuentra en las investigaciones como MASI, porque no pone niñas, niños, adolescentes, sino que pone infantil. Lo que les decía, pues, de prostitución o trabajo sexual infantil. No existe el trabajo sexual. Las prácticas sexuales en la minoría de edad, es decir, por debajo de los 18, con un intercambio, como decía ahora Mariana, comercial. Pero miren lo que está pasando. Cuando uno dice comercial, uno cree que es que hay una transacción de plata. Y en la ciudad no se da así la transacción. Se da, por ejemplo, que yo tengo una adicción al tusi y yo necesito tusi, yo estoy adicta, ¿cierto? Y quiero rumbear y quiero tusi. ¿Y yo qué hago? Voy y hago un intercambio, esa es la transacción, pero esa transacción la hago con una persona que es adulta y yo soy menor de edad, entonces hay un concepto que se llama el consentimiento para tener relaciones de edad. ¿Han escuchado sobre eso? De los 14 a los 18, si yo quiero casarme con un señor de 80 años, yo lo puedo hacer y la ley no me lo puede impedir, ¿sí? Pero cuando de por medio hay una condición de poder y se está dando ese intercambio, eso ya no es un matrimonio con consentimiento. Ahí hay unas fuerzas de poder, hay unos intereses por parte de ese señor con una menor entre 14 y 18 años. Entonces también todo el panorama en la ciudad se ha complicado porque la policía, si ve a alguien de 15 años, como les digo, no sé si ustedes van al Lleras y ven a estos extranjeros de 80 y 90 años, que vienen en busca de menores de edad. Realmente la ley no los podría castigar si la menor de edad dice, no, es que él es mi novio. Y llaman a la mamá y le dicen, venga, es que aquí está su hija con el novio. Ah, sí, fulanito, sí, pero él tiene 80 años. Ah, sí, ese es el novio, ellos tienen una relación. Ahí no habría problema. Uno sabe que en el fondo algo está pasando, ¿cierto? Algo está pasando, pero no sería un delito. El delito es cuando se hace la investigación y se dan cuenta que hay un intercambio, unos intereses. Dale. También esta de pornovenganza, yo la traigo, pero es por la edad en la que ustedes tienen. ¿Qué es la pornovenganza? De vengarse. Entonces, yo me tomé unas fotos, se la mandé a mi novio, pero peleé con él. Y él, en venganza, esa venganza entre comillas, se las manda a todos los amigos y eso circula y ustedes saben que lo que piensa circular nunca muere en la red. Eso no hay cómo borrarlo, esa huella se queda ahí siempre. Entonces, no hay venganza, ahí es un delito, ¿sí? Y entonces se llamaría difusión o distribución no consentida de imágenes íntimas. Si un día a ustedes les llega a pasar eso, ustedes pueden acercarse, hacer la denuncia y quien lo hizo está cometiendo un delito. Entonces, si nosotros naturalizamos diciendo, yo le mandé, ¿quién me mandó a mí a mandarle la foto? A practicar sexting, nadie. Y claro, como yo lo engañé a él, entonces vamos naturalizando cosas que terminan siendo realmente delitos. Entonces él tiene el derecho de vengarse o ella tiene el derecho de vengarse. Ahí no hay venganza. Ahí es un delito y está repartiendo una información sin un consentimiento. El otro concepto que es complicado y que la ley lo trae es el de turismo sexual. ¿Por qué creen ustedes que no debería existir la palabra turismo sexual? Porque creo que se está normalizando. O sea, al momento de decirle turismo, las personas lo asocian como si fuera algo común y normal que toda persona hace, y al agregarle la palabra sexual, las personas dicen como no, simplemente se fue a otro lugar
pero es normal, como si en ese lugar también fuese permitido o estuviera bien visto hacerlo. Sí, dentro de la misión que tiene el turismo no está vender los cuerpos o comprar los cuerpos. En Colombia la ley no castiga la prostitución. Yo puedo ejercer la prostitución en Colombia, ¿sí? No está penalizada. ¿Qué no puedo hacer yo? Ser proxeneta. Eso sí se castiga. Entonces, el turismo, o sea, no es ilegal que un turista venga a pagar por servicio sexual realmente, o que yo ofrezca un servicio sexual a un turista. El problema aparece es cuando es con menores de edad. Entonces, el turismo y todo el sector de turismo está solicitando incluso que desde la ley se cambie y que no se hable de turismo sexual, que nosotros no seamos un destino para esa explotación. Bueno, yo siento que cuando decimos la palabra turismo sexual, siento que estamos hablando desde un ámbito más legal. O sea, como que lo que se está ejerciendo en dicha zona no tiene ninguna repercusión o no tiene por qué ser tomado en cuenta porque se mira como algo normal. Sí, y realmente no pueden meter a la cárcel a un turista por venir a buscar un servicio sexual con un hombre, con una mujer en contexto de prostitución. ¿Cuál es el delito? Es la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes en contexto de turismo. Entonces, los contextos de prostitución y el turismo facilitan que se dé la explotación de menores de edad. Uno últimamente, por ejemplo, estamos pensando en proponer que dejemos de criminalizar la prostitución, porque la prostitución puede ser un contexto en el que incluso sea un entorno protector para menores de edad, porque no siempre son las mujeres y los hombres que están en ejercicio de prostitución quienes explotan a menores de edad, quienes instrumentalizan, cosifican, mercantilizan. Muchas veces son más protectores que explotadores. Y eso en la cabeza es bien difícil de entender y de proponer, pero a largo plazo nosotros también tenemos que empezar, y ustedes que son del sector de la salud, también a pensar soluciones disruptivas, porque estas que se vienen pensando hace mucho tiempo no están funcionando y por eso el delito cada vez va más en aumento. Hay muchos mitos frente a la explotación sexual. Como decía, pues se ha naturalizado para nosotros y ustedes me dirán si sí o si no. Si hay una niña de 15 años parada en una esquina, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pueden decir? ¿Qué se imaginan? Fácilmente dicen, le gusta, es que tiene una necesidad. ¿Qué más puede decir uno? Cuando ve un menor o una menor, y entonces dicen, no, es que está en prostitución, no está en explotación, está en prostitución. Entonces uno con el lenguaje también termina validando unas realidades y va naturalizando. La invitación es a que siempre tengamos en cuenta que menor de 18 años está en explotación, ¿sí? En estos temas sexuales. Las niñas, niños, adolescentes son prostitutas y disfrutan su trabajo, realizan actividades sexuales porque les gusta. Puede que, claro, que haya un disfrute sexual, pero no por un intercambio comercial, ¿cierto? Son otros procesos de relacionamiento los que generan el disfrute. El sexo con niñas, niños, adolescentes es más seguro. Hay muchos mitos también. En Tailandia pasa mucho. Tailandia es también como un epicentro de explotación sexual en el mundo y estamos muy cerquita de llegar a lo que está pasando en Tailandia. En Tailandia ofrecen en los restaurantes, me contaba un estudiante que hizo una pasantía en Tailandia, que le ofrecían como una carta de un restaurante y cuando ella la abrió, lo que había eran niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, como un mercado, ¿cierto? Una mercantilización. Entonces esto de el sexo con niñas y niños es más seguro, también tiene que ver, bueno, con las enfermedades de transmisión sexual. Y es el imaginario que tienen también los pedófilos y los pederastas cuando viajan y buscan menores de edad para tener sexo, para explotar. Cuando se le paga por favores sexuales a una niña, niño, adolescente, se le hace un favor porque así ayudan a mantener a sus familias.
Nosotros también somos realmente un país de renta baja, un país pues, con mucha pobreza, y entonces vemos como si llegara un extranjero a ofrecerle un mejor futuro a una menor de edad, a un menor de edad. Eso también lo hemos validado y los vemos como unos salvadores. Eso es un error. Y eso es también como una mirada muy colonialista frente a. Todas las víctimas de explotación se encuentran encerradas. Ahí también hay muchos mitos a creer que hay obligación, toda la precariedad que se enfrenta hoy en día. Hay muchas menores de edad que tienen hijos a muy temprana edad. Recuerden que cuando es un embarazo debajo de 14 es un abuso, con quien sea. Cuando es mayor de 14 hay mucho embarazo juvenil, mucho embarazo adolescente, porque lo de 14 para abajo lo que hay son abusos sexuales. Que tienen que enfrentar las responsabilidades de la casa, ¿sí? O frente a papás y mamás con enfermedades o con adicciones o con lo que sea, hay un alto número de menores de edad asumiendo responsabilidades que no les competen y que tienen que responder, incluso porque las mismas familias no son los entornos protectores, no son quienes están vigilando y guardando por los derechos de niñas, niñas o adolescentes. Todas las víctimas de trata son mujeres. Lo que les decía, cuando se hacen investigaciones, en esta que les digo de 1 millón de imágenes analizadas, pues encontraban que eran menores bebés. Yo ahorita iba a decir algo sobre lo que estás diciendo y es que, pues sí, digamos, los menores de edad, que una niña viva con su abuelita que está enferma. Entonces, al no ver como un medio económico para poder suplirse, la niña quiere responder a eso y aparte, como no se encuentran como ofertas laborales legales a menores, entonces, pues cuando hay necesidad, esas personas se van como por la parte ilegal. Porque pues, aparte legal, dice que los menores no pueden trabajar y que, pues en ese caso, si la abuela no puede mantener a su hija, a su nieta, se la quitan. Entonces, como se ven en esa necesidad. Y pues por la otra parte, digamos que una madre le diga a un hijo, una hija que tiene que ir a hacer esto, que tiene que llegar a final del día con tanta plata, que se prostituya. Y entonces esa es una forma, no como tal, que una persona secuestra a un niño, como se ve en las películas, sino en el mismo centro del hogar se puede dar la parte de explotación sexual a los menores. Yo no sé si ustedes vieron una noticia en la que una mamá abusaba de sus 2 bebés acá en Medellín. ¿No vieron esa noticia? Y vendía el material de abuso sexual. No se necesita la red oscura, la web oscura para hacer esa comercialización. En las investigaciones, uno de los implicados que compraba ese material y que ayudaba a venderlo era un policía de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, aquí no solo que los tratantes son únicamente hombres o los explotadores son únicamente hombres, son desconocidos, no. Las cifras muestran que muchas veces es la misma familia, ¿sí? Y que son también las mujeres. Hay muchas denuncias en las que se evidencia entonces que fue la mamá, la tía, incluso en ese caso eran la mamá y la tía, las dos que abusaban de los menores y vendían el material. La trata de personas se da únicamente en explotación sexual. Bueno, aquí quiero hablar de lo que es la trata de personas. Antes la llamaban la trata de blancas, pero eso era por allá como en el siglo XVI. Hace mucho tiempo, a partir del protocolo de Palermo, se dieron 2 conceptos que a veces se confunden. Uno entonces es la trata de personas, no existe la trata de blancas porque no hay una diferenciación de a quién se va a tratar. Y existe también el tráfico de migrantes, son 2 delitos diferentes, ¿sí? En la trata de personas, entonces, les cuento que Medellín tiene unas cifras muy altas en temas de trata. La más conocida es cuando a una mujer la invitan a que con una oferta laboral bien llamativa a que se vaya para otro país. No tiene que ser sexual,
que se vaya a trabajar. Yo conozco muchas sobrevivientes que se fueron a ser meseras, a cuidar ancianos, a cuidar niños, y se van entonces con engaños. Y uno dice, pero si a ella le ofrecieron trabajo en Dubái, ¿cómo así que acepta si no habla ni siquiera inglés? Pues la necesidad, como decía ahora, a uno lo pone ciego y ve entonces una solución. Entonces, la ESNA es una forma de trata de personas, específicamente con menores de edad y con la sexualidad, pero la trata se da de muchas formas. Una de ellas es que lo obliguen a uno a ofrecer servicios sexuales, pero también hay muchas formas con la explotación laboral. Cuando uno es estudiante, pasa mucho en Reino Unido, llegan estudiantes de la India. Lo que le pasa a los habitantes de la India fácilmente nos puede pasar a los latinoamericanos. Consiguen una beca, se van para una universidad en Inglaterra, solucionaron papeles de visa y estando allá son captados o son captadas y son obligados ¿a qué? A trabajos forzosos. ¿En qué? Cuidando ancianos, dicen las cifras, o planchando, ¿sí? Pero para que se dé el delito de trata hay como unos verbos rectores. El primero, se pueden dar uno de los tres o los tres. Me captaron, me trasladaron y me acogieron, ¿sí? Puede que yo haya tramitado mi visa, me haya conseguido la beca y haya llegado allá. Los estudiantes de las universidades son presa fácil de la trata de personas. ¿Por qué? Porque queremos independizar. Bueno, yo ya no estoy joven. Cuando uno es joven, quiere independizarse, quiere independencia, ¿cierto? De la familia y quiere independencia económica. Pero también uno quiere conocer otros países, otros destinos. O uno quiere aprender otro idioma, quiere conocer otras culturas. Entonces es muy fácil captar personas para llevarla con engaños. No sé si vieron esa noticia en estos días de una niña que se fue de paseo y se perdió. Se perdió. Fue a celebrar los 15, hicieron como un primer paseo y en una segunda fase del paseo la niña sigue desaparecida. Fácilmente esa desaparición es resultado de una captación por una red de trata. Ahorita de pronto volvemos a hablar al final de los temas de trata porque mire, Medellín se ha convertido en un lugar de exportación de mujeres para la trata en Europa. Yo conozco 10 de las 40 víctimas que fueron tratadas, trata externa, allá en Grecia, en Medellín, y son mujeres que estaban en ejercicio de prostitución, y son mujeres que eran webcam, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que una cosa es ser webcam y otra cosa es la prostitución y otra cosa es la trata, pero eso es como una cadena, como uno ir tejiendo una situación. Es muy fácil caer en estas trampas. Y Medellín es como un epicentro de esa exportación porque lo consideran, y voy a hablar en términos como comerciales, obra de mano barata y bien calificada frente a la crisis que hay en Ucrania. Entonces, Grecia es un destino, República Dominicana, Perú, Ecuador, México. México también salió con una noticia que después eso lo enredaron y que no eran, que sí eran, que estaban en una fiesta, que eran voluntariamente. Detrás de la trata siempre hay una amenaza, una coerción, ¿sí? Entonces yo puedo estar libre, no siempre hay cadenas en estos delitos, pero sé que detrás saben dónde vivo, quién es mi familia, que tengo un hijo, y entonces está la amenaza. Lo de los tratantes son únicamente hombres o explotadores. Las víctimas de la trata son personas con poca educación. Quien haya ido a la universidad o que sepa que la trata existe nunca podrá ser víctima de ella. No solo en este caso, no había visto que estaba más enfocado en trata esta parte, pero cualquiera de nosotros puede caer en una trampa de esas. Hay una forma también de trata que se llama el matrimonio servil, lo mismo que aparece en la ESNA, explotación sexual comercial a través de la promesa de matrimonio. Eso es muy fácil, uno entrar a las redes sociales, entrar a una de estas plataformas donde uno habla con extraños o donde uno busca novio o amigos, ¿cierto? Y terminar siendo captada por los videojuegos. También son otros espacios clave para captar menores de edad, para la explotación, pero también personas adultas para que terminen siendo víctimas de trata interna o externa, porque la trata puede pasar una frontera o se puede dar acá mismo,
o puede empezar acá y terminar en otro país. Las personas menores de edad no pueden consentir el ser explotadas, ni pueden, leo esa. Las personas menores de edad no pueden consentir el ser explotadas ni pueden renunciar a sus derechos. La responsabilidad no puede recaer en la víctima, sino en el explotador. Mire, uno de los grandes problemas que tiene el delito de la explotación es lo que dicen los medios de comunicación. Si ustedes siguieron las noticias, las últimas noticias, ustedes yo creo que han visto que hay menores de edad engañando a unos pobres extranjeros. ¿Han visto esas noticias? Donde más fácil terminan ellas bajo protección o detención que el mismo extranjero que viene a explotar menores de edad. Entonces, ¿por qué? Porque presentó una cédula falsa. ¿Sí? ¿Han visto esas noticias o no? Donde más fácil se criminaliza a la menor de edad explotada que al extranjero que viene a explotar. Bueno, con respecto a lo que han comentado acá los compañeros y lo que usted acaba de decir ahorita, realmente aparte de la explotación que hay, aparte de la necesidad que hay en algunos casos, enfocándonos en la ciudad de Medellín, ya que es el epicentro, hay que mirar que no siempre las personas universitarias o que ya son graduadas o que tienen una educación no caen también en esta red. ¿Por qué? Porque se ha visto mucho que niñas o hombres que ya pues tienen sus carreras y todo eso, terminan en este mismo círculo simplemente por querer estar a la moda o porque mi amiguito me dijo, ven, es que acá, porque pasa mucho en el poblado, porque uno va a cualquiera de esos sitios y ve a niñas, ve a niños que literal están acompañados de personas que no son del país y que simplemente van porque, ay, no, venga, que es que yo le invito a rumbear y le gasto todo y usted no tiene que gastar nada y luego entonces le doy algo para que la pase bien. Y pues es muy irónico porque aparte vienen y si yo no veo casi noticias, pero hubo una parte que me pareció muy curiosa, es que dicen, no, a los extranjeros antes de venir a Colombia, vienen y les dicen, no, venga, va para Colombia, tiene que tener cuidado porque allá los están explotando, les están haciendo esto, les están haciendo lo otro, y técnicamente, o sea, los que estamos siendo víctimas somos nosotros, porque ellos son los que vienen acá a, técnicamente, a abusar de las personas o de los jóvenes que están acá. Entonces, también tener en cuenta eso. Sí, eso es verdad. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que con menores de 18 años es un delito y que no se puede, lo que decimos ahí, criminalizar a las menores y a los menores por la explotación que están viviendo. La ley no funciona muy bien, las rutas de atención no funcionan muy bien. La mesa entonces es un espacio donde eso se pone en discusión, donde se hace incidencia para que las cosas vayan cambiando, vayan mejorando. Las rutas de denuncia no son fáciles. Nosotros vivimos en una ciudad donde denunciar puede tener un costo, así como hay niñas que van, lo voy a poner entre comillas, ¿cómo lo vemos? Voluntariamente a pararse aljeras. Las hay también instrumentalizadas por grupos al margen de la ley, grupos locales y grupos también de personas que no son de Colombia, que están instrumentalizando a menores de edad. ¿Por qué? Porque la explotación se está convirtiendo en una más de las rentas de los grupos criminales, ¿sí? Vender virginidad en Medellín es una cosa, yo leí una noticia como del 2010 en estos días. Eso no es nuevo, eso son como las herencias que nos dejaron todas estas culturas narco. No, falta. Los explotadores aprovechan la industria del turismo para vulnerar sus derechos. Mire, los extranjeros saben muy bien lo que es delito en su país. En toda América Latina, los dos países que tienen menor edad para que uno se pueda casar o pueda tener relaciones sexuales son Colombia y Argentina, que es a los 14 años. El resto de los países en América Latina es a partir de los 16. Ahora hay un proyecto de ley para que suba a los 18. Eso se complica montones porque entonces, bueno, vienen unas discusiones donde antes quieren que para que votemos nos bajen la edad a 16. Entonces, mire la lucha para tener relaciones consensuadas de 18 para arriba, no para abajo. Entonces, eso no pelecha, pero lo que sí pelecha es que los extranjeros saben que si están acá con una menor, no cogidos en fragancia, ¿cierto? Teniendo las relaciones y pagando
no van a ser criminalizados. La semana pasada tuvieron que soltar a un extranjero de nacionalidad china porque la niña lo engañó, porque no hay suficientes pruebas. Gracias. Yo creo que es que se ha visibilizado más este delito a través de los extranjeros, pero yo creo que es un delito arraigado desde otro punto de vista y que ahorita coge fuerza por los extranjeros y por el poblado, pero realmente si nos vamos atrás, vemos por ejemplo en la película La vendedora de rosas, esa serie muestra y visibiliza cantidad de cosas que es necesario tocarlo. Y no solamente porque sean extranjeros ahorita y que es un problema nuevo. O sea, sí hay que hacer énfasis en eso. Y me gustaría saber si hay políticas públicas que se estén dando, digamos así, para judicializar. Porque como se sabe, no solamente es que sean mayores de edad los culpables. Ahorita, así como en violencias, cualquier otro tipo de violencia, los culpables son los menores. Entonces, si hay una política pública en pro a eso o simplemente se está buscando, no es que se quiera ocultar, pues que obviamente existe un delito, ¿cierto? Pero tiene que haber políticas públicas también enfocadas a hacer visible lo que quieren ocultar, porque no siempre los menores son los inocentes. Sí, la ley lo dice así, un menor de edad que sea instrumentalizado sexualmente, que reciba a cambio de su cuerpo, ¿cierto? Es la persona adulta la que incurre en el delito. Con los menores de edad hay como otro sistema que ya no es de judicialización, sino que hay de protección de derechos. Ahí hay un montón de temas, porque últimamente quienes más captan, no puedo decir, eso es una exageración. Hay muchos casos en los que son menores de edad captando menores de edad, ¿sí? Pero también nosotros vamos desconociendo las realidades económicas y las dinámicas que tiene la ciudad. Entonces primero nos identifican como víctimas y mucho menos como victimarias, pero sí terminan siendo como presa fácil de la ley para terminar judicializada, ¿cierto? Frente a las violencias, también lo que usted dice es bien importante. Nosotros tenemos el ojo puesto en los extranjeros en este momento, pero las cifras, cuando hay denuncias, los extranjeros, el colombiano sacaba unas cifras que están por confirmar. Un 20% de ese delito lo han cometido extranjeros. Ese otro 80% son de locales, es gente de acá del mismo país. Y no está dando, y como no solo es esa modalidad en contexto de turismo, sino que también con redes sociales, con servidumbre, con matrimonio forzado, con redes sociales, esto pierde como los límites. Esos temas son los que poco se han investigado. ¿Qué pasa cuando un menor de edad es quien capta a otro y no se identifica como víctima? Los fiscales siempre cuentan casos, por ejemplo, en los que las mamás llevan a las hijas y les dicen, mire, ella está en prostitución, le dice el fiscal, no, ella está en explotación porque es menor de edad. Y empiezan los procesos, abren una denuncia, acá hay un sistema penal oral acusatorio que se hereda con el Plan Colombia, nos lo impone Estados Unidos. ¿Y eso qué dice? Que la ley se humaniza. Entonces ahí también se desdibuja quién es culpable y quién es inocente. Y si la ley se está humanizando para los mayores de edad, ahora piensen para los menores, ¿cierto? Entonces todavía falta también, pienso yo, mucho trabajo y mucha investigación que pasa, ya, pongámoslo en edad, de los 14 a los 18. ¿Qué responsabilidad asumo yo? Porque es verdad, estar diciendo víctimas, 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 es que nos estamos negando a cómo es hoy esa edad de 14 a 18, qué se está pensando, y todo esto tiene que ver con las velocidades en el mundo y con el capitalismo y el neoliberalismo, ¿cierto? Y no pensándolo como, ay, esto es como un discurso todo de izquierda. No, es que esas lógicas nos llevan, por ejemplo, que decían, a querer consumir. Yo quiero, y no quiero réplicas, yo quiero mis tenis originales y a mí mi familia no me la puede dar. ¿Yo qué puedo hacer? Otra amiguita me dijo, yo me estoy parando en el poblado, me estoy consiguiendo unos monos, no importa la edad, no importa la nacionalidad,
me invitaron a rumbear, me trataron bien, me llevaron de paseo, bebimos, fumamos, consumimos y volví a mi casa. No me identifico como víctima, me identifico como afortunada, no, que exista esa posibilidad para yo. Pero sí, todo el tema es muy difícil y mire, cuando se hablan de menores de edad, eso es tan delicado porque uno siempre está vulnerando derechos y entonces uno también más fácil termina eso, criminalizándolos que exigiéndole a las personas adultas que cumplan sus obligaciones. El tema de los últimos casos con los extranjeros es complicadísimo, porque si hay una mala captura, no hay nada. En este momento hay montones de menores de edad tras las rejas. ¿Por qué? Porque utilizaron una cédula falsa, porque robaron un celular, pero no hay explotadores tras las rejas. Eso es fácilmente, lo mismo cuando hay operativos en sectores, montan a todas las menores y los menores a los carros de policía y dejan al que está demandando ahí bien el servicio sexual o bien la explotación sexual, porque también eso pasa con las mujeres en ejercicio de prostitución y con los hombres. Son criminalizados cuando eso no es un delito en este país. Si hay un menor de edad mayor de 14 años, que pues nadie le está obligando ni nada, solamente que esa persona voluntariamente dice, bueno, yo quiero ir a venderme, yo quiero que pues, tener relaciones con mayores. Eso sería un delito, al mayor se le considera como un agresor, como un tratante, ¿cómo sería el asunto ahí? Delito cometido por una persona mayor de edad. La ley protege siempre a los menores. Cosas importantes para entender eso. ¿Qué vamos a hacer? La ley en Colombia defiende a los menores, ¿cierto? Afortunadamente es así también, porque qué tal que no, qué tal que entonces estuviéramos criminalizando a todas las personas que están en una condición X de necesidad o que ha naturalizado la explotación, ¿sí? Pero el menor, ahí es donde usted dice la voluntad que tiene el menor de ir a que lo exploten. La ley no lo ve así, la ley no lo lee así. Y el que tiene que pagar entonces esa situación es el mayor de edad. Miramos Bueno, respondiéndole pues como al compañero con respecto a lo de las políticas públicas, en realidad digamos como con la alcaldía municipal ha sido pues como muy complicado. En este momento, si bien ya llevamos pues 4 meses de la alcaldía de Federico Gutiérrez, con todo el boom que pasó con el Hotel Gotham, pues me imagino que lo han visto. Sí se está pues como haciendo incidencia en algunas políticas públicas, por decirlo así, como es en algunos paraderos de bus, no sé si lo han visto en el metro, incluso vi en el clásico de este fin de semana, como mensajes a los turistas, incluso él ha ido al aeropuerto a repartir volantes diciendo como, pues como diciéndole un mensaje a los turistas como no vengas acá si vienes a explotar a niños, a niñas, niños y adolescentes. Pero digamos que en ese momento no hay un plan que esté haciendo o que pues, tenga unas propuestas establecidas para el gobierno, pues está todavía en construcción. Entonces, eso como para el plan de desarrollo todavía no está pues como establecido para las ciudades de la isla. Lo quieren hacer ver así, pero realmente el problema no son los turistas, ¿cierto? Tenemos un problema de base que es la explotación. Y entonces ahorita, porque yo también he visto campañas y he visto papelitos donde hacen referencias a los turistas como si los turistas fueran los culpables directos. Y hay otro problema de fondo. Entonces yo creo que la solución está mal enfocada. Yo creería que hay un enfoque que le están dando distinto y que pronto está mal direccionada. No es incorrecto hacerlo, pero no es único de turistas. Entonces, ese es lo que de pronto a mi modo de ver, y tengo una inquietud, y la iglesia, porque ahorita uno también puede ver cómo
la iglesia permite matrimonios a menores de edad. Entonces, ¿cuál papel juega la iglesia con relación a la explotación? La iglesia se acoge a lo que dice la ley. Después de los 14, usted se casa con quien quiera. Y un paréntesis ahí con lo que estaba diciendo, los problemas de fondo. Mire, cuando uno trabaja con, yo no hago atención psicosocial porque yo soy comunicadora social, periodista, historiadora, pero sí me acerco a víctimas, por ejemplo, y sobrevivientes de trata de personas. Cuando uno habla con, la mayoría son mujeres que fueron llevadas a otros países o que fueron por voluntad, pero allá fueron explotadas, entonces son víctimas de trata, ahora sobrevivientes. Uno encuentra como una cadena de violencias, que eso es tan importante para que ustedes identifiquen en las atenciones que hacen, porque una primera violencia muchas veces sucede en la casa. Yo hice un taller con 7 mujeres, fueron varios talleres, pero en este fueron 7, y 5 habían sido abusadas por el papá o por el padrastro. Y esa es como la primera violencia que se vive en la casa. Entonces, cuando ellas hablaban, bueno, mi pregunta era frente a la trata de personas, ya cuando habían sido adultas, pero lo que ellas no lograban sanar era ese abuso, era el incesto, tema que también es tabú. Entonces, nosotros somos unas sociedades súper conservadoras que no hablamos de unos temas que deberían estar sobre la palestra, y por eso se desvía el problema a un extranjero cuando sabemos que ese primer momento, un segundo momento, fácilmente ser víctima de explotación sexual. Fácilmente, si esa ha sido mi lógica frente a la sexualidad, yo tomo una decisión de estar en ejercicio de prostitución. Y después de estar en ejercicio de prostitución, donde también puedo vivir muchas violencias sexuales, termino siendo víctima de trata de personas. Entonces, claro, esto por eso les digo yo que es como uno, como un caballito mirando los problemas así, cuando nosotros tenemos unos problemas de base estructurales, culturales, que van cambiando. El uso de la pandemia y el uso de dispositivos, ¿cierto? Y todo ese mundo virtual, todo eso también va cambiando la dinámica. El delito va rápido y nosotros vamos entendiendo lentamente lo que está pasando. Yo quería agregar algo pues con lo que dice Miguel, y yo creo que es que la legislación tiene muchos vacíos que finalmente son aprovechados tanto por nacionales por extranjeros, y que las medidas de la alcaldía y la gobernación son más medidas populistas porque no solucionan el problema de fondo. Yo quería preguntar algo, y aprovechando el perfil que tienen los estudiantes, es ¿qué signos de alarma pueden identificar ellos desde la consulta para identificar el delito? Pues lo primero es esa identificación de que hay un abuso. Es muy difícil, y por eso, y ahorita con las cifras nos van a hablar de eso, del subregistro que hay. El subregistro aparece en todo, en esa primera atención, porque cuando se prende una alerta, lo primero que hay que hacer es llevar a salud a la niña, niño, adolescente. Porque si me lo llevo primero para justicia, imagínense ese carrusel cuánto puede durar y no va a recibir una atención. En salud también hay otros problemas, además de no identificar el delito, y es la misma atención. Por ejemplo, si yo soy víctima de explotación porque algo pasó en una red social, yo recibo la atención psicosocial que se requiere si yo no fui tocada, yo no fui, ¿cierto? No fui violentada, como es tradición encontrar eso. Entonces, mientras se investiga qué es lo que pasa, ya no tuve esa atención psicológica con ese enfoque porque fue una explotación en redes sociales. Entonces, también frente a las alertas, pues lo primero es que es un abuso, pero para definir, y por eso viene el subregistro, piensen ustedes que el caso que le digo de la mamá abusaba de la hija, llega a salud y encuentran un abuso, pero la mamá vendía ese material sexual, eso que producía, eso ya no es un abuso sexual, eso pasó a ser una explotación. Enseguida ellas van a explicar la diferencia entre abuso sexual y explotación, que es lo que confunde frente a estos temas. Lo otro es que en los discursos se ha naturalizado vender el cuerpo, digámoslo así, en menores de edad, ¿cierto? Pero ya teniendo como la información de que de 14 a 18 usted no está teniendo esas relaciones sexuales con consentimiento realmente, sino que hay una intermediación de algo. Vea, en otra época existía un delito que se llamaba el estupro,
y era que se acostaban con uno y le prometían matrimonio y después no se casaban. ¿Sí? Esa promesa hoy es de explotación sexual comercial. Realmente yo creo que ustedes más fácil identifican cuáles son esas en esa atención inicial con las víctimas. Yo no atiendo ni tengo la cercanía con menores de edad en explotación, ¿sí? Porque eso requiere pues es esa formación y la mía yo sí trabajo con los equipos que hacen esa atención para poder hacer prevención y para no revictimizar. Pero así como en detalle decirte, mire, ojo con esta alerta que si le pasa usted ahí en el registro de salud va a poner no abuso sino explotación, es difícil porque la investigación que hace la fiscalía es la que determina si este delito se pasa a este o a tipificarlo bien. Aquí van a preguntar. Bueno, yo quería intervenir brevemente ahí, pues ahorita el compañero, ¿cómo es que te llaman? Miguel. Miguel decía algo muy acertado y es que el problema real no son los extranjeros como tal. Acá hubo un afán, por lo menos yo lo vi así, un afán muy grande en volver a Colombia y a Medellín un destino turístico muy atractivo, y en ese afán hubieron consecuencias como esta, la explotación sexual infantil en niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es una consecuencia y un afán que el mismo gobierno creó. Entonces, ahorita tú preguntabas cómo desde nuestra área o nuestro campo de acción podíamos ayudar, y la compañera también mencionaba como el plan de acción, pero nosotros no, no somos considerados como una autoridad para actuar frente al tema. Sí tenemos una ruta de acción y como una rúbrica que llevar cuando identificamos un abuso o algo así, pero no más, o sea, simplemente escalamos el tema y ahí se quedó. Ya nosotros entregamos como el caso y no volvemos a saber nada, no volvemos a tener como una intervención real que nos permita llevar un seguimiento y algo que de verdad valga la pena como intervenir y dar una solución un poquito más efectiva. Entonces no sé cómo desde nuestro punto de vista o desde nuestro campo de acción, nosotros como médicos o como futuros médicos podamos actuar, porque es que se nos ata las manos mucho en cuestiones legales. Recuerden que ustedes tienen un gran poder y es el de la prevención y nosotros estamos partiendo de que ya todo sucedió, ¿no? Y van a estar en muchos espacios ofreciendo prevención y evidenciando y desnaturalizando estos delitos, tanto desde para las personas adultas como para los mismos niños, niñas, adolescentes. Bueno, respecto a lo que acaba de decir mi compañero Harold, yo siento que el Estado se centra mucho más en dar políticas para los agresores y no tanto para las víctimas. ¿Cuántas políticas, cuántas leyes, cuántas pancartas hacen referente a los agresores, que los turistas son los que más consumen, que esto y que lo otro, pero las víctimas como tal no tienen un apoyo ni psicológico ni moral por parte del Estado ni de la sociedad como tal? Siento que es como un círculo vicioso en el que solo nos enfocamos en una sola persona y dejamos atrás a la otra parte de la población, o sea, las víctimas como tal. Siento que no hay como un regulamiento equitativo entre las dos partes, ¿sí me entienden? Por ejemplo, con respecto a lo que decía, bueno. Sí, algo con respecto a lo que ella dice, es como señalar y castigar al que está haciendo algo malo, pero la víctima dice como, bueno, ¿y yo qué? Ustedes, bueno, sí, espere que ya vamos para allá. Ustedes siguen como regañando y haciendo cosas contra el que lo hizo, pero no le prestan atención al que de verdad necesita atención. Bueno, por ejemplo, con lo que decías al principio de que se vende, pues en cierto modo se vende mucho a Medellín como una ciudad muy turística y se invita mucho pues como a los turistas a que vengan acá y es muy atractivo. Es verdad lo que dices, incluso hay una afirmación que no me acuerdo pero en dónde fue que la vimos, que dice que Medellín es un burdel a cielo abierto, o sea, tú en cualquier esquina puedes conseguir a personas pues, en prostitución, puedes conocer sustancias, pues puedes encontrar sustancias psicoactivas, o sea, todo lo que tú quieras, lo que tanto, digamos, nosotros como personas que viven acá, tanto como los turistas,
pueden buscar lo que quieran, sea legal o ilegal, a la vuelta de la esquina. Entonces, eso digamos que es una consideración pues muy verdadera y que también pues es un gran problema que nos tiene pues como así. No sé qué más quieres decir. Con lo que dijeron de las medidas populistas, eso también es un gran problema porque la niñez se convierte en una banderita para protagonismos y no solo protagonismos de un alcalde que aspira a una presidencia, porque cuando uno está entendiendo como estas situaciones, uno ve más allá de, y esas medidas populistas de encerrar menores de edad que no pueden circular después de las 7 de la noche, incluso porque eso debe ser hasta o sea, sí tienen que tomar una medida de emergencia, pero que no sea encerrar. Deberían ser programas donde se retomen los barrios, los parques. Nosotros que habitamos Medellín sabemos quiénes habitan los parques. Entonces, si yo tengo 13 años, yo no voy a preferir estar en un parque jugando, estar en una esquina en el Lleras, viendo a ver qué consigo y cómo lo consigo. Lo otro también frente a las políticas, mire, en este momento se está diseñando el plan de desarrollo del distrito. Ahí es donde va a haber plata, se hacen proyectos y hay plata. Una de las luchas de muchos frentes es que la alcaldía tenga recursos ¿sí? Pero tenga recursos para las víctimas, para la educación, para el entretenimiento, para la cultura, para el deporte, porque nosotros, como consecuencia de una cultura corrupta, nosotros no tenemos personas, por ejemplo, en los parques capacitados cuando se hacen análisis de perfiles o uno ve las quejas que hay en personería, dice que hay un chef entrenando niñas, niños, adolescentes. ¿Por qué? Entonces también hay un desconocimiento de esos perfiles en las hojas de vida para eso. Entonces, ¿la lucha cuál es? Y viene lo que dijo la compañera sobre el populismo. Si no hay plata para combatir la ESNA y no persiguiendo los criminales, sino invirtiendo en la cultura y en la educación, porque nos falta mucho. Yo no sé si ustedes vieron el escándalo del primero que nombraron como secretario, que sabía de contratación, pero no sabía de cultura. Y nosotros necesitamos empezar a hacer unos cambios estructurales. Y uno de ellos es recuperando los espacios que son para el juego, para la niñez, para el libre desarrollo. Bueno, respecto a lo que usted dijo, pues según lo que yo he visto y según lo que yo opino, eso de que usted acaba de decir que muchas veces la medida es que los niños no salgan a tal hora o no sé, que no los dejen salir en la noche. Pero realmente la mayoría de abusos también no solo es en la calle, sino también dentro de la familia. Y yo creo que la familia juega como un papel fundamental aquí, porque al niño hoy en día no se le enseña por decir. Hay muchos papás que a los niños no les dicen, hijo, cuando un hombre o alguien mayor te pasa escribiendo, dímelo, y si te está haciendo sentir incómodo, dímelo. Eso es una cosa que no hay porque siempre los papás tienen ese tabú de que los niños no deberían saber de eso. Y como los niños tienen que permanecer ignorantes de lo que pasa a su alrededor, es más fácil que ellos caigan porque ellos no son conscientes de lo que está pasando. Por decir, lo del grooming. Lo del grooming prácticamente es porque otro niño, diga, un hombre se está o una mujer se está haciendo pasar por un niño. Pero si el niño tuviera como esa confianza con sus papás, él le hubiera dicho, oh papi, mami, me está pasando esto, hay alguien que me quiere ver. Entonces son cosas que pasan tal vez porque los papás tampoco educan bien a sus hijos. Y la cosa es que, pues a nosotros nos mandaron como un video de un pajarito, que el pajarito caía como del cielo y después estaba como en la calle y ese pajarito era como el niño. ¿Qué pasa? Que el pajarito decía que él se sentía solo en su casa y eso también muchas veces pasa, que a los niños se les descuida mucho, se les deja mucho tiempo solo. Es cierto, hay necesidades que los papás tienen que cumplir, pero otra cosa fundamental, digamos, de la familia es estar presente cuando el niño los necesita. Como en ese sentido, el niño se sentía solo y al estar solo, él quiso probar la calle. Y en la calle él probó cosas que lo llevaron, digamos que a inducir por un mal camino, que lo enredaron y después de todo el niño, después de que probó todo, se dio cuenta que ya estaba como algo tan normalizado en él que todo lo que él sufría lo veía como algo normal y no debería ser así. Y de pronto esos niños que tienen como abuso dentro de la familia,
muchas veces cuando ya están acostumbrados a que el papá, la mamá lo ande maltratando, cuando ellos vayan allá afuera y vean que alguien quiere también experimentar eso con ellos, ya eso lo van a ver normal y eso no es una práctica normal, porque eso sería una explotación. ¿Por qué? Porque el niño desde pequeño veía esa escena en su casa, la veía todos los días. Cuando ya fue al mundo, ya él se dio cuenta que eso era algo normal y no es así. Pues en realidad eso es pues, valga la redundancia, es una realidad que está pasando en la ciudad. Incluso hay niños que son cuidadores de sus hermanos. Entonces, la mamá no tiene que ir a trabajar, entonces el hermano mayor es el que se encarga de los otros hermanos y vela de alguna manera por ellos. Muchos casos han llegado, pues, digamos, a la mesa en fiscalía, en en Casa Vida, en diferentes, pues, actores. Pasa eso, es como, ay, bueno, tenemos un niño acá que se llama la mamá nunca aparece, llega la hermana mayor por él y le dice, no, es que mi mamá está trabajando, mi mamá está muy ocupada, lo que sea con mi hermano, conmigo con mucho gusto. Entonces es una realidad también como de la ciudad que también pues afecta como eso. Con respecto también a lo que decía el compañero de cómo ustedes cómo pueden ayudar, yo creo que, no sé, por ejemplo, para Sara y para mí, que hemos hecho este trabajo, uno a veces tiene como muchas crisis, porque uno dice, no, pues yo haciendo tanta cosa y esto como que no se acaba, como que cada vez aumenta un montón de cosas y uno también como que nos ha pasado que nos hemos como rayado la mente, como pues qué pesar, uno piensa además, bueno, X, yo pienso que uno debe tomar el papel y lo hemos hecho Sara y yo como nuestro, digamos, granito de arena es esto. Están informando a las personas como es un fenómeno y ya ustedes no van a ver, digamos, una niña en una estación del metro o con un mayor de edad y que ya se vea menor de edad, pues así como a los ojos, ustedes ya no la van a ver igual a cuando lo veían hace, pues antes de entrar como a la conferencia. Entonces yo siento que es pues primero como la responsabilidad de informar bien para que las cifras sí sean pues como consistentes, para que no sea, pues para que sea abuso cuando es abuso y sea explotación cuando es explotación, ser conscientes del delito, informar, así sea pues como a sus seres queridos y yo creo que pues informando es como la mayor, pues como el mayor impacto que se puede tener en la sociedad. No sé si de pronto continuamos y damos las preguntas para lo último. Ok. Bueno, con respecto a las cifras, hay un super registro, por lo que decíamos. Acá como podemos ver en una tabla de valientes, vemos que del 2010 al 2024, pues acá en el 2023 al 2024 hay pues una disminución muy fuerte y uno diría, no, pues estamos súper bien. Lo que se está haciendo está ayudando a la Antioquia como tal. Acá vemos que de 2.488 víctimas pasamos a 1.588 y ya para este año en lo que llevamos van 129. ¿Qué podemos decir de ahí? Las mismas, digamos, pues la fiscalía, las mismas personas que atienden a las víctimas dicen que esto no es así, que muchos de los casos primero se dejan abiertos, nunca se terminan pues como de darle la restitución de derechos a la víctima. Otros pues están como estudiando, otros se pasan es como por abuso y no por explotación y digamos que el camino a tomar y las acciones son totalmente diferentes. Continuamos pues como con las cifras de Medellín, pasa lo mismo, uno creería pues que estamos súper bien, pero en realidad uno va a las calles y lo que ve es cada vez más aumento. Pues no sé si se han tomado la tarea de ir al Lleras, nosotros lo hacemos también como por trabajo de campo y yo creo que uno ir allá y a uno se le eriza la piel de lo que uno ve y uno le provoca literalmente ir donde esa niña o ese niño y decirle como ven, eso no está bien, has pensado en tu cuerpo, has pensado pues como en las repercusiones que va a tener mentalmente para tu futuro. Pero bueno, es una realidad del país, de la ciudad y del país y del mundo. Bueno, entonces ahora les vamos a hablar de la mesa interseccional en contra de la EXNA en Medellín. Es una mesa que, como ya dijo pues Jazmín, lleva 14 años luchando por visibilizar, concientizar sobre este fenómeno social para que deje de normalizarse y no continúe en aumento. Ese digamos que es como la visión que se tiene, que todo el tiempo todos los que
hacemos parte, tenemos pues como fin, está integrada por instituciones públicas, privadas, ONG, academia y sociedad civil. Entonces, es un espacio en el que se comparten baños de realidades, diferentes noticias, incluso las mismas instituciones públicas y privadas que trabajan con víctimas hablan sobre casos, cada vez pues, nos vamos informando entre todos más, las personas que están en territorios, como las personas que atenden a víctimas y por parte de la academia. Entonces, digamos que es como un trabajo integral. Es coordinada por un secretariado técnico. Cabe aclarar que todo esto es un voluntariado, no está pues como ligado a alguna administración municipal, sino que es absolutamente pues voluntariado, pero se ha legitimado mucho, incluso tanto así que van pues todos los meses personas de diferentes instituciones como lo son la Fiscalía, pues Casa Vida, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y demás, y ya es como una participación, entre comillas, obligatoria de ellos, pues ellos los mandan, deben de asistir a la mesa, pero últimamente ha sido, pues la participación ha sido totalmente masiva. Hace un año que empezamos a ir Sara y yo, el promedio eran 20 personas, ya incluso a veces hasta no cabemos en los lugares, son 40, 80 más personas. Entonces, es un lugar pues que últimamente ha sido pues como súper bacana la asistencia. Tiene incidencia política, social y mediática y tiene poder de convocatoria gracias al posicionamiento y la legitimación de la ciudad, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. Y como parte de la mesa, nosotros hacemos la reunión mensual el tercer jueves de cada mes a las 9 de la mañana. La mayoría pues donde nos reunimos en el sector de Medellín es en el centro. El que quiera ir está súper invitado. También hacemos webinarios que son pues como charlas virtuales. Hacemos voluntariado y movilizaciones el 23 de septiembre, que es como el día que se conmemora de las víctimas de la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes. Ya, sí. Bueno, la mesa hace muchas cosas. Cuando nosotros entramos, nosotros dijimos como, bueno, ¿y qué hace la mesa? Pero en realidad lo que la mesa hace es esto, como cada oportunidad que tiene es llevarle a las personas como el granito de arena. Mira, cómo se está vendiendo Medellín al mundo, cómo son las novelas que representan a los paisas, las muñecas de la mafia, Pablo Escobar, cómo es ese prototipo de mujer paisa operada que todos los extranjeros entonces la ven ahí como asequible. Entonces también es como replantearnos cómo nos vendemos al mundo, cómo como sociedad construimos ese prototipo de qué tipo de personas viven acá. Entonces la mesa trata pues como de hacer muchas acciones que permitan pues como primero tumbar esa visión que tienen todos en el extranjero de los paisas, narcos y prostitutas, con muchas acciones, por ejemplo, formación a servidores públicos. Vemos que en muchos cargos por la politiquería, entonces viene y montan a cualquier persona en este cargo porque le debía un favor. Pero lo que pues, intenta hacer la mesa es formar a la persona que está en ese cargo para que esté capacitada para, pues, como para llevar la ciudad y para poner en el plan de desarrollo pues, como un tema tan importante como son los niños. También sensibilización e información, esto que estamos haciendo acá, adelantar procesos en articulación, como ahorita lo decía mi compañera, muchos están pues como ahí trabajando, ya sea organizaciones, pues hay como eventos aliados con la alcaldía, con las HAC de las comunas y bueno. Bueno, también se realizan pues como investigaciones y estudios, que es lo que nosotros hacemos más o menos en nuestro trabajo de grado, que es como que contribuimos a ver cómo se está viviendo en la ciudad y qué podemos hacer para cambiar eso. Entonces tenemos el diagnóstico sobre la situación de la isla en el área metropolitana del Valle de Aburrá y recomendaciones para su abordaje. Eso es como un libro muy integral porque acá también contamos con la voz de las niñas, niños y adolescentes y podemos ver qué recomendaciones nos dan ellos, tanto los que han sido víctimas como otros niños como se toman la voz y pueden ver la problemática. Análisis de la situación de la explotación comercial de niñas, niños y adolescentes de la administración distrital en 2024. Estos son las investigaciones que se han realizado. Bueno, la mesa pues como que tiene
tantos aliados que le permite pues como divulgar mucha información de una u otra manera. Ya les vamos a mostrar unas imágenes pues que son como bastante fuertes, pero es como la normalización que las personas tenemos de que una pelada tenga un sugar daddy, así como sencillamente es como nosotros comenzamos a normalizar las prácticas que no están bien. Bueno, entonces la mesa hizo una campaña con Valientes Bogotá que consistía precisamente en eso, en tumbar como todas esas cosas comunes que uno ve, esos dichos, las canciones que nosotros vemos, que lo que hacen es normalizar y nosotros vemos ese tipo de cosas y simplemente las pasamos por algo. Por ejemplo, mesa que más aplaude, la que más aplauda le mando a la niña. Si alguna vez se han puesto a pensar en qué dicen las canciones que nos llevan a nosotros a bailar y pues como a estar felices con ciertas problemáticas que ya después no nos van a parecer un delito. Bueno, y no solo para bailar, para escuchar, para cuando uno empieza como a analizar cómo se dan las violencias basadas en género, las violencias sexuales, empieza uno a darse cuenta que uno mismo no solo las ha bailado, sino que las canta. Y invitamos también para que nos sigan en las redes sociales, porque ahí siempre estamos haciendo la sensibilización. Esta otra campaña la hicimos con los comentarios que recibíamos por el interno. Empezamos con unas que escuchamos, unas frases que escuchamos, pero después la gente empezó a escribirnos y a decir, yo he escuchado esto. Y uno diría, uy, no, ¿qué es esto tan pesado? Pero es súper común. Por ejemplo, tanto escándalo por una tocadita, a las niñas también les gusta que se las coman, no se vista así, por eso es que terminan violadas. Hay una que es sobre el incesto. Primero me como yo a mi hija a que se la coma otro. Esa nos la dejó en el interno una persona que decía que se escucha como una posesión, y si nosotros nos vamos a hacer una reflexión frente a lo que es el incesto, es eso, ¿sí? Es una posesión. Bueno, apenas la profe pues nos mostró como la campaña que iban a lanzar, nosotros dijimos pues como, ¿qué es esta asquerosidad? ¿Qué necesidad? Pero lo que queremos es precisamente eso, incomodar. ¿Qué te incomoda a vos? ¿Qué frase? ¿Qué comentario? Para que nos haga replantear en nosotros cómo vemos la problemática. Eso también es como una forma que hemos pues como llegado al público joven. ¿A vos qué te incomoda? Hacemos eso para que siquiera un ratico en el día piensen o replanteen nosotros cómo estamos viendo la explotación sexual y la prostitución en Medellín. Bueno, lo que les comentábamos ahorita sobre el código fucsia, creo que ustedes lo trabajan mucho, entonces según lo que pues les hemos hablado y según lo que ustedes estudian, cuéntenos como cuál sería entonces la diferencia entre abuso sexual y explotación sexual. Yo creo que ya al hablar de explotación es sacar provecho varias veces de una sola persona, pues no sé, pienso yo eso. El abuso sería como sacar provecho, pero carnalmente, por así decirlo. Y la explotación es ya una cuestión monetaria y económica. Exacto, precisamente la diferencia es esa transacción que hace llevar a las personas a cometer el abuso sexual o a los mismos niños. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el caso de un titular sobre abuso sexual sobre un niño que abusaba de su compañerita, el niño tenía 7, la niña tenía 5 años, entonces es el abuso sexual, que se intenta pues como bruscamente, violentamente acceder al cuerpo del menor de edad. Pero en la explotación vemos pues como ese intercambio o esa necesidad de tener ese abuso por algo. Entonces esa es como básicamente la diferencia para que pues la tengan como en cuenta al momento del código fucsia. Uno dice, ¿qué más tiene que pasar para que haya explotación? Entonces si se comienza, ya ustedes identifican la violencia sexual, pues sería pues como, depende de ustedes, como que nos ayuden con esas cifras para tener un registro de cuántos casos ocurren y qué caso no es solamente violencia sexual, sino también explotación. Exactamente lo que estabas diciendo, justo era lo que te iba a preguntar. Ya hablamos de cómo se presenta la trata de personas, cómo es la parte de las violaciones y todo eso, pero bueno, acá la mayoría somos, creo que de los semestres más bajos, primero, segundo, tercero, y es un tema pues que realmente es de vital importancia.
Yo puedo saber que el código fucsia, perdón, puedo saber que el código fucsia es notificar que hay violencia a la persona que estoy atendiendo, pero ustedes como, no sé cómo se le llama, la organización en la que hacen este proceso, Mesa intersectorial. la mesa, ¿qué maneras tienen ustedes de ayudarnos a nosotros como futuros médicos a identificar las características o los comportamientos de esos niños? Porque no es decir, yo conozco el código fucsia, pero la cuestión es yo saber identificar que este paciente, que este niño, que esta niña o que esta persona, porque puede ser una persona también mayor, está siendo abusada, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera ustedes nos ayudan a nosotros a saber cómo identificar ese tipo de patrones o qué comportamientos presentan ese tipo de personas que están siendo abusadas? Bueno, creo que... Ah, bueno, vas a preguntar. Bueno, sobre lo de la parte médica, pues uno cuando, digamos, identifica uno de esos casos, yo digo que a veces puede ser muy obvio, como otras veces que no tanto. Las veces que es muy obvio es, por ejemplo, que los niños tengan mordidas, que tengan desgarros en la vagina, en el pene, que tengan marcas de arañetazos, moretones, alguna marca en las manos, que pues son indicios de sospecha de que ese niño está pasando por una situación de violencia sexual. Em, Porque pues sí, en la sociedad dice que sí, que uno tiene que hablar, que uno tiene que expresarlo, pero hay veces en que esos niños se sienten culpables, en que pues digamos que dicen, no, es que yo me dejé, es que es mi culpa que me haya pasado eso, entonces me quedo callado. Y ahí el problema va a continuar y eso lo que va a generar es pues más violencia. Y pues en el otro caso, bueno, sí eso. Y pues cuando uno ve esos indicios, lo que hay que hacer pues es ya informar a algún jefe, a la policía, como comunicarlo, porque a veces esos niños no se pueden comunicar o les da miedo, entonces uno tiene que asumir ese papel para poder intervenir. Bueno, eso ya creo que es como un ámbito más psicológico, pero pues en cuanto como ya llevo tiempito trabajando el tema, podría decir que es como los niños o las víctimas. Como los niños de las víctimas ven su propio cuerpo, lo que nos decía ahorita la compañera, la cosificación y la hipersexualización de ese niño. Por ejemplo, no es para nada normal que si en mi entorno familiar primario me hicieron eso toda la vida, se cometa en la calle. Entonces yo digo que es también como esa conversación de humano a humano, ¿qué te ha pasado? Físicamente sería pues como muy difícil identificar entre abuso y explotación sexual, pero yo digo, es como según lo que hemos trabajado, que podría ser cómo los niños ven su cuerpo, o que cuentan, o qué señales hay para decir que es que esto no solamente me ha pasado en mi casa, sino que también pasa en la calle, o que no pasó ni una, ni dos, ni tres veces, esto me ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Entonces también es como tener esa sensibilización de llegarle al niño y decir, ¿por qué? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Y qué piensas tú para que te lleve pues como a hacer ese tipo de cosas? Porque es que ahorita hablamos de la necesidad, no es solamente una necesidad económica, también puede ser una necesidad de criterio, una necesidad emocional que lleva a los niños pues como a cometer ese tipo de cosas. Y qué pena ya. Disculpa, hay una intervención por internet. Entonces, primero esta y sigues tú con la intervención. Listo. Te damos la palabra. Viviana. Bueno, ahora sí. Bueno, no, acá lo que decía el compañero. Ay, es que yo también me llamo Viviana, entonces, qué pena. No. Bueno, no, con lo que decía el compañero, sí, o sea, la parte física es súper importante y es la más obvia, pero en la mayoría de los casos que un menor de edad va a una consulta, no va solo, va con el papá. El papá puede ser el abusador, puede ser el explotador y va a ser mucho más difícil que yo me percate de que esa persona está siendo abusada. Y
no sé si de pronto me enfoco, pero realmente esas son las características o las cositas que a mí me gustaría saber, y creo que a mis compañeros, para poder identificar este tipo de problemas, porque es que no siempre uno le pregunta, a ver, ¿ya tuviste tu primera menstruación? La mamá es la que contesta, no. ¿Tuviste tu primera relación? No, o sea, es como ese tipo de cosas y de pronto, ¿qué puede hacer uno en la parte del sector salud para decir, bueno, yo puedo hablar con este niño o alguna manera de dialogar con ellos en la cual nosotros nos demos cuenta de que de pronto puede estar pasando algo más allá de la parte física? Con lo que, decían los compañeros, que es muy importante recargar la parte en que a veces, como decía mi compañera Viviana, las características físicas son muy notables en algunos casos, pero también se puede mirar en el cómo el niño, niña o adolescente narra la historia. Al momento de ser una historia que no es real, pues mi papá siempre me dicen que al momento de hacer una consulta, uno tiene que preguntar una historia al menos 3 veces, porque al momento de preguntar una historia 3 veces, siempre puede, a menos de que la persona ya la tenga súper memorizada, puede salir, así sea un mínimo error que a ti te hace detectar qué está pasando. Y muchas veces, pues mi mamá siempre me dice que a veces los papás de los niños te dicen como que, pero ya te preguntaste eso y ya te dijo eso. Y ella dice que no importa cuántas veces ya lo pregunte y no importa si el papá se está sintiendo de alguna forma, bueno, algunos papás se sienten como atacados porque a veces sienten que se les señala o se les acusa de que ellos fueron algún tipo, de que ellos están cumpliendo algún tipo de agresión cuando el niño, no sé, llega al hospital por una fractura o por algún hematoma o algo así. Pero el punto es querer priorizar la salud, tanto física como mental del niño, niña o adolescente por el cual está consultando. Y una forma de poder identificarlo es corroborar la historia y verificarla. Así sea 5 veces preguntarle frente al adulto si uno nota que el adulto en la primera, segunda vez de la narración de la historia se comporta de una forma en defensa o mayormente agresiva, uno dice como, hold on, hay algo mal acá. Innecesario, pero hay algo acá que está raro. O decir como que no, disculpe si te siente algún tipo de forma ofendido, pero es un protocolo que se tiene que hacer para poder corroborar la historia porque es algo que va para el historial. No necesariamente tiene que ser real, pero es algo que se hace para poder priorizar la salud de la persona o el paciente que está ahí. Yo quería preguntar si alguien ya ejerce como odontólogo, pero por ejemplo, la posibilidad de que un médico o una médica esté con un menor de edad a solas. No, ¿cierto? Entonces siempre se van a enfrentar a que está el papá, la mamá ahí. Y ustedes mismos dan respuesta. Yo repito que nosotros no atendemos, no tenemos atención ni psicosocial ni médica, no tenemos cercanía con víctimas realmente. Pero ustedes mismos dan respuesta. Vean, los equipos en salud no son solo los médicos, también está el equipo psicosocial. Hay que procurar, después de tener uno debe creer en la intuición y ustedes van desarrollando esa intuición y prender las alarmas y las alertas. Lo otro en lo que ustedes mismos dicen son esos discursos adultocéntricos. ¿Sí? Nosotros también tenemos como que tomar una distancia y escuchar a las niñas y niños qué están diciendo, cómo lo están diciendo. Sabemos que estas lógicas también de cuánto tiempo tiene usted para atender a un paciente y para leerlo, no solo para escucharlo, desde la comunicación no verbal que está manifestando y que entonces eso no muera ahí, sino que tenga un segundo momento porque usted lo remite a psicología. Sí, ahí no se hizo evidente, pero usted sigue con porque no siempre cuando se entra por código fucsia, pues los que se entran por código fucsia ya hay un antecedente, pero los que no y usted lo identifica. Entonces yo creo que ustedes mismos van dando respuestas a esas alertas que se van generando y que la experiencia y la intuición además a veces se hace muy evidente, el miedo es uno de esos sentimientos que se leen, ¿sí? Yo tengo una inquietud. En ese estudio se tuvo en cuenta solamente los niños, pues niños, niñas y adolescentes abusados, pero con beneficio económico, o pues, el EXNA, o también el ASNA, que es sin el beneficio económico, y si han tenido
algún intercambio, digámoslo así, como mesa con el Registro Nacional del Turismo, que es el RNT. O sea, si han tenido ese apoyo nacional, porque a todas estas está muy relacionado con ese tipo de situaciones. Enseguida vamos a ver dónde se visibiliza el subregistro con los datos y no hay estudios. Ahorita ustedes decían que uno cómo puede investigando, cruzando esa información. Yo sí reviso, por ejemplo, ese registro de turismo. ¿Para qué? Para tratar de hacer caracterización de los que vienen. Entonces son hombres de entre tal edad y tal edad, a qué vienen. También eso deja mucho, no es un turismo de salud ni es de ocio la mayoría, pero vea, uno de los grandes problemas en esto es la falta de articulación. Por ejemplo, uno quisiera, de Secretaría de Educación, de Salud van, pero son como burócratas. Y si son burócratas, ¿cómo nosotros entramos a saber más detalles de? Yo invito a que sigan a la Corporación Cariño, que tiene una IPS y que es especializada en violencias, allí después te lo paso, en violencias sexuales con niñas, niños, adolescentes. Y ellos siempre están generando material de sensibilización que nos sirve a todas y a todos en el sector que estemos para entender esas alarmas, esos comportamientos que van cambiando frente al abuso. Pero como decía, creo que ahora Sara, es tan difícil que en un primer momento usted pueda decir esto es explotación sexual. Eso lo va dando la investigación, que también desde la investigación, enseguida vamos a ver, es para ponerse a llorar, que está en investigación, que precluyó, que bueno, cómo las cosas no funcionan. Bueno, yo quería comentar que acá los estudiantes de medicina, que ellos como médico no deben de esperar a que un niño sea quien responda en el consultorio. Yo he llevado mis hijos, mis sobrinos, muchos niños al médico y la doctora siempre o el doctor siempre se enfoca en preguntarle primero al niño. Ya si tiene alguna duda o alguna otra pregunta que hacer, se la hace al mayor, pero el hecho de que el mayor esté acompañando al niño no quiere decir que el niño tenga que guardar silencio a cada momento. La pregunta, y siempre dice, mamá, primero le pregunto al niño y si algo le pregunto a usted. Entonces, ya preguntándole al niño por eso y por eso lo hacen. De hecho, cuando un niño sufre de maltrato, ¿a quién le preguntan? No le van a preguntar a la mamá, mamá, ¿usted le pega al niño? No, le preguntan es al niño, niño, dígame la verdad, su mamá le pega. Porque es que, o sea, es algo que aunque lo que yo he peleado mucho y he discutido mucho en todas estas charlas, inclusive, porque siempre responden los adultos. Los niños no son mudos, los niños no son ciegos y el que tiene el dolor es el niño. ¿Por qué tiene que responder el adulto? Entonces, muchas veces ese silencio que le hacen guardar al niño es tratan de que calle en algo. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención, que, o sea, nos enfocamos demasiado en el Parque Lleras, pero la pregunta del millón es, ¿de dónde llevan los niños y las niñas al Parque Lleras? O sea, no han hecho la investigación de dónde salen todos los niños que hay parados en el Parque Lleras y quién los lleva y quién los manda, porque creo que va a sonar cruel lo que les digo, pero hay barrios donde llegan 2, 3 camionetas a las 9 de la noche, recogen los niños y los devuelven a las 4 de la mañana. Entonces, ¿de dónde llegan esos niños al Parque Lleras? Por ejemplo, con respecto a lo que dices de que los niños no son mudos, sí, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, ahí voy como con algo muy personal y es que cuando yo fui a la ginecóloga, así pues súper personal, yo fui con mi mamá la primera vez y la segunda y la tercera. ¿Y tú crees que yo le iba a decir la verdad a la ginecóloga que yo había tenido relaciones sexuales a mis 16 años? Mi mamá me iba a matar, o sea, mi mamá me iba a decir que vos sos lo peor, o sea, yo no te he criado, yo no te he criado así, no sé qué, y no tiene nada que ver, o sea, yo no me siento mal, yo no me siento mal por eso, pero el hecho de que yo estaba con mi mamá, yo no iba a decir la verdad. Por eso entonces es el hecho de que como la confianza que uno tenga con el médico, desde que yo entendí que yo debía de conocer una ginecóloga que a mí me gustara y no ir a la de mi mamá, es como eso, o sea, yo ya tengo la confianza, yo a mi ginecóloga le puedo contar todos los chismes y lo que sea. Entonces es también como esa cercanía que uno tenga, como la energía que uno tenga como con el niño, creo que también puede ser como algo valioso al momento.
Buenas tardes. Por ejemplo, haciendo referencia a lo que ahora participa el compañero, el odontólogo, con lo del RNT, que es el Registro Nacional de Turismo, y aplicándolo en cuanto a la explotación sexual, yo teniendo la experiencia laboral, pues como asistente en una empresa hotelera, es algo muy complejo en cuanto a lo que dice de pronto la otra compañera, la señora de rojo. Llegan camionetas, recogen, de igual manera llegan los activos, porque eso se puede calificar como una red, los cuales se hacen solicitar pues como si fueran familia o algo. Internamente dentro de los hoteles es como otro mundo muy aparte y digámoslo así vulgarmente, es como una ratonera. Después de que están dentro de las instalaciones hoteleras, eso se transfieren de habitación en habitación, o sea, ya están adentro legalmente. Eso en realidad, el tema de control es supremamente difícil de atajar, principalmente en el caso mío, yo haciendo detención o omisión a no querer ver, por ejemplo, ese tipo de manejos, porque eso es descaradamente abierto. Eso ante los ojos de las instalaciones para afuera, pues la gente no se da cuenta, pero internamente eso es un descaro como se trabaja en ese tipo de situaciones. Y para uno evitar, como en la empresa principalmente eso, es desde entrada uno sabiendo que detrás de esas acciones vienen con otros fines, es no prestar el servicio. Pienso yo que es como una de las maneras más fuertes de uno pautar en reducir ese tema de explotación sexuales en cuanto a temas de servicios públicos. Mire como las palabras de honestidad, porque nosotros también entonces queremos ocultar muchas realidades. El sector turismo le ha faltado compromiso, porque primero está el dinero, que lo que decía ella también, que nosotros, las niñas y niños no tienen el poder de la palabra, esos son esas lógicas adultocéntricas también. Nosotros queremos avanzar para mostrarles porque también algo que es importante cuando hablamos es que ustedes sepan dónde se reporta. Ustedes dentro de su sistema, pero ustedes como parte de la ciudadanía, ¿dónde se reporta esto? Porque lo que decían ahora, esto no es una tarea solo del Estado. Esto no lo logra un alcalde, un secretario, no lo logra, o sea, no. El compromiso es de todas y de todos. La mesa incluso tiene un eslogan que dice, porque una ciudad sin explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes, depende de ti, depende de mí, depende de todas y de todos. Si nosotros delegamos, nos tapamos los ojos con lo que no queremos ver, vemos que ahí gana este, gana este, gana este, realmente somos nosotros quienes a futuro estamos perdiendo. No hay inversión en turismo, no hay ganancia que deje el turismo que sea mayor a esa pérdida de lo que está pasando en las lógicas de las niñas, niños, adolescentes. Piensen ustedes en el futuro, ¿sí? Incluso y sin moralismos, la única posibilidad de las mujeres en Medellín que sea hacer webcam. ¿Hasta qué edad se puede ser webcam y recibir buenas ganancias? No. ¿A qué edad empiezan entonces las exigencias de otras filias? Traiga un animal, traiga una botella, tráigase una amiguita. Digamos que entramos también ahí como en una discusión entre lo que es el placer, pero también lo que son las filias y lo que terminan siendo obligadas a hacer algunas personas que están en este negocio. Entonces es a futuro también que nosotros queremos llamar, hacer como el llamado, además porque ustedes, además de ser universitarios, universitarias, son ciudadanía. ¿Sí? Y entender que no son mis niños, nuestros niños, es que son los niños y niñas de todo, de cualquier parte, cuando uno está de turista, cuando uno es en general. Yo no sé si pasamos para... Y ya enseguida hablo de esto. Bueno, estos son, la ESNA no es un solo delito, estos son los delitos que hacen parte de la explotación sexual comercial de niñas, niños, adolescentes. Por eso los reportes son tan complicados. Utilización y facilitación de comunicación para ofrecer servicios con menores, turismo sexual,
Decimos turismo sexual porque así lo dice la ley, por eso hacemos incidencia política, procurando que se cambien esas formas de nombrar las cosas en las leyes y los procedimientos también. Proxenetismo con menores, pornografía con menores, estímulo a la prostitución. Mire, la pornografía con menores es la mayoría de los denuncios, no es la explotación en calle, ¿sí? La demanda de explotación sexual, la trata de personas, inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución, delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales. Y aquí está lo complicado que es lo de las cifras. En los gobiernos, si no hay cifras, no hay inversión para luchar por. Entonces aquí tenemos un gran subregistro por lo que sea, porque se confunden los delitos, porque no se identifican. El que tiene que ver con salud es ese de Civigila. ¿Sí? El sistema de salud es, ¿cómo? Ese sí vigila, ¿cierto? Pero mire, los datos que más confianza dan, porque son las denuncias que se hacen frente a los delitos, es la que ofrece el SPOA, que es el sistema penal oral acusatorio y los que da la fiscalía. Ustedes conocen CAIBAS, a donde van la mayoría de los casos de delitos sexuales de niñas, niños, adolescentes y menores. El CAIBAS de la Fiscalía reporta, y la Fiscalía en general en toda la nación reporta esos datos. Aquí hay una forma amable e invito a que entren a Cuestión Pública y vean los datos de los casos de denuncia. Los medios, por ejemplo, siempre quieren que eso se muestre en aumento, pero claro, uno entiende la diferencia entre un niño o una niña usada o 1000, ¿sí? Pero ya un solo caso nos debería poner en alerta a nosotros y empezar a entender de qué se trata esto. En los casos de denuncia para 2023 en Antioquia, miren lo que decía ahora la señora. Una cosa es donde se está haciendo visible que hay contacto para futura explotación y otra cosa es la procedencia de las víctimas. Estas son las 5 comunas que más alertas ha presentado en los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay lugares en la ciudad donde nosotros sabemos que no entra la institucionalidad y entonces en manos de quienes quedan niñas, niños, adolescentes, de la ciudadanía, de la protección que se puede hacer. También en los casos el nivel de impunidad es muy alto. Estos datos están en el informe, pero son muy aburridos y muy difíciles de entender. Los medios de comunicación ayudan a ese entendimiento con esta visualización de datos. Entonces, entre 2010 y 2022, 3.014 procesos, pero hay un 5% solamente que llega como a un buen final. Sin embargo, ese buen final, piensen ustedes cuál es. ¿Cuánta cárcel para un pederasta, para un explotador? Si no hay un acompañamiento psicológico que pague 10 años, pagan como de 8 a 10 años y cuando sale, ¿sí? Y también las realidades que pasan en las cárceles, donde también entonces si entran por una violencia sexual van a recibir más violencia sexual. Entonces alguien decía, es como un círculo vicioso que parece que no tuviera solución, pero también si nosotros nos entregamos entonces a la desgracia y a estos problemas malditos y no hacemos nada. La idea es seguir trabajando y buscar al menos, es difícil hablar de erradicación, pero sí una disminución. Yo creo que las recomendaciones de los niños y las niñas, lo que preguntabas ahora, en ese informe participaron de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estuvieron en situaciones de riesgo, que estuvieron en situaciones de explotación y de todas las formas, ¿cierto? Porque se llegó ahí por una necesidad, pero se llegó ahí porque la mamá o el papá los llevaron o un familiar. Entonces es muy difícil, además también porque ustedes saben que la ley es muy complicado, lo del consentimiento informado, tener las voces de las niñas y los niños, no es tan sencillo y eso es lo que hace que también mucha parte de la lucha esté como en la lógica de personas adultas, pero por eso les digo, necesitamos más investigación con niñas y niños sobre la sexualidad, sobre ese consumo de pornografía, sobre las formas de relacionarse, las formas de ver el mundo ahora a través de las redes sociales. ¿Quieren leer las de los niños? Que además son muy claras y la alcaldía no las tiene en cuenta y van a ver una ahí bien delicada.
Sensibilizar y concientizar a la población para dejar de normalizar la trata y la unión de menores de edad con mayores, dar clases a los padres para que puedan hablar de estos temas con sus hijos. La naturalización de la venta de los cuerpos que se ve por internet dificulta que las y los jóvenes comprendan cuando se está presentando una vulneración. Es decir, pues como invitan a la regulación de las plataformas digitales. Aumentar y reforzar la respuesta policial. Yo le diría al alcalde que se ponga pilas con esos policías, que son corruptos, que son morbosos, que ellos también se roban las niñas. Asegurar condiciones de vida digna, que creen más oportunidades de trabajo para las familias, para que las niñas no tengan necesidad de hacer esas cosas. Promover mayor autonomía. Nosotras las mujeres deberíamos tener más autonomía y que cuando se dice no, es no. Sí. Bueno, mire lo que dicen ahí de la policía. ¿Por qué las medidas no son entonces relacionadas con, y nunca se está hablando de esto? Nosotros, para la mesa también es muy difícil estar haciendo estas denuncias, incluso porque la misma policía de infancia, adolescencia y la policía de turismo asisten a la mesa. Dentro de uno de los casos que sucedió hace poco en el Poblado, uno de los policías más comprometidos con esta lucha está en investigación. Y no crean que porque hizo parte de, sino por los malos procedimientos. Pero entonces ahí es también donde nosotros fácilmente podríamos perder la esperanza y decir, si este policía que era el más comprometido está en esta lógica de investigación, porque la Procuraduría está investigando qué fue lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí, ¿saben qué es? Un desconocimiento grave, grave sobre qué es la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes por parte de la policía, por parte de la fiscalía. No hay que olvidar entonces que la trata de personas y la explotación sexual se están convirtiendo en rentas potentes, pero no tampoco podemos ocultar que tenemos un gran problema y es el microtráfico. El extranjero, ¿cuánto vale explotar a una niña o a un niño menor de edad? Ustedes vieron que circuló un video, no están contando más de 350.000 pesos en esa explotación y eran 2 niñas. ¿Cuánto vale un gramo de tusi? Y no cuánto vale un gramo de tusi en un barrio, cuánto vale en el Poblado. Entonces, ¿qué deja ganancia? Eso es como un concierto alrededor de donde uno de los factores posibles es la explotación, pero realmente y un factor que ustedes con el que podrían trabajar mucho y aportar mucho a esta lucha es con el consumo de sustancias psicoactivas. Identificar esas situaciones también hace más vulnerable a los menores de edad para que suceda. Bueno, lo del consentimiento ya lo hablamos y esto, lo de la denuncia y la alerta. Uno solo denuncia frente a la fiscalía, entonces uno llama al 122. Hay también el CAI virtual, lo pueden buscar por redes y se hacen denuncias anónimas. La mesa tiene un correo, ahora se las damos. Nosotros a veces también recibimos denuncias y a la gente muchas veces le da miedo. Incluso en Medellín hay territorios donde no pasa nada, donde hay que buscar unas estrategias más tremendas para poder sacar a niñas, niños de entornos violentos. El 141 es la línea del ICBF. Yo no estoy diciendo, y tengo que reconocerlo acá, que esto sea inmediato y fácil. Las rutas no funcionan muy bien, ni la de salud, las rutas de atención en general. No, la de salud no funciona, la de justicia no funciona, pero por eso nosotros como sociedad tenemos que estar haciendo incidencia para que esto sí pase. No es que yo llamé y a la primera no me contestaron y que conste que yo sí quería. Nos toca tener esa paciencia y ese compromiso frente a la denuncia y también a la de alertar. ¿Cuál es la otra palabra que no es alertar? Reportar. Porque entonces decimos, yo ya denuncié porque llamé al 123, pero es que el 123 es la policía y yo no le denuncio a la policía. Yo denuncio solo frente a la fiscalía y yo también con mayor compromiso podría hacer un seguimiento porque no siempre cuando llegan estos casos tiene que haber una denuncia por la sociedad civil. Es obligación de la institución que recibe. Si a ustedes les llega al consultorio una menor de 14 años embarazada, ¿qué tienen que hacer? Notificar, ¿cierto? Y ahí hay una violencia sexual. Entonces es también entender que nosotros tenemos un compromiso. Y aquí como cerrando, hay otras cosas que son culturales. Mire, cuando yo estaba joven, un hombre mayor que quería tener relaciones con una niña era un morboso, era un viejo verde. Ahora nosotros le subimos la categoría.
y lo vemos como posibilidad de proyecto de vida, ¿sí? Sea hombre o sea mujer. Entonces nosotros también en el lenguaje vamos normalizando que todos estos delitos sucedan frente a los ojos, ¿cierto? Entonces aparece el sugar daddy o ¿cómo se llama la otra? La sugar mommy. Y los chats especializados para esas relaciones. Yo creo que ahí, que ya lo otro era como, porque mire, a mí me gusta que las estudiantes también participen, porque yo soy una señora, profesora, bla, 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 pero este problema necesita gente joven que vea el mundo con otros ojos, que entienda incluso que ustedes entienden mejor sus generaciones que como los entendemos las personas más adultas, ¿sí? Y los aportes que pueden dar por ser esta generación joven, por estar en esta área de la salud, es incalculable. Yo no sé, alguien iba a hablar algo. Hola, sí. Que con lo que respecto decía la señora, es verdad que todas las preguntas se tienen que hacer al niño, pues como yo mencionaba anteriormente, uno se le pregunta varias veces para encontrar un tipo de rasgo que no concuerde, pero también hay que tener en cuenta que en la sociedad en la que vivimos, la voz del niño se infravalora, se le piensa que porque los niños son menores que un adulto, su opinión o su inteligencia es decadente a comparación de otros, sabiendo que no es necesariamente así. Entonces el hecho de pensar de que tener la presencia del padre o la madre no va a afectar de ningún tipo de manera la respuesta del niño, niña o adolescente, sería una falacia porque no hay datos comprobados que nos puedan decir que esto no esté así. Y decir de una forma que obviamente al momento de usar uno frente a su madre en una consulta médica y te pregunta, ¿ya eres sexualmente activo? Sabiendo que en Colombia el simple hecho de que un joven hable de sexualidad abiertamente ya se considera como tabú. El hecho de que le esté haciendo contra ¿cómo se dice? Una personalidad de respeto, como es tu madre, papá, abuela, abuela, lo que sea, tu tutor, ya representa cierta vergüenza al momento de hablar eso. Si solamente hablarlo con un amigo en un entorno desconocido ya genera vergüenza, el hablarlo con eso, pues en ese momento genera aún más vergüenza. Entonces tampoco se tiene que minimizar el hecho de decir como que, pero tu mamá o tu papá sí respondería eso correctamente, porque no se puede reducir solamente a que no, el niño es ahí presente y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Alguna vez tu mamá te ha metido la mano? Pues no. O sea, sería una forma, perdón, disculpen la palabra, pues sería como una forma errónea de hacer algún tipo de acercamiento. También sería pensar que el niño, la niña, el adolescente, el joven, también tiene que contemplar el lugar donde está como un espacio seguro y que aunque sea cierto de decirle a la madre, mamá, voy a hacerle las preguntas al niño, por favor, deja que él conteste, eso tampoco quiere decir que yo tengo un candado en el que le pueda colocar en la boca a la mamá para decirle no contestes o no le digas una pausa al niño o con el simple hecho de una mirada no lo vaya a intimidar. Hay muchos factores que pueden influenciar o que no pueden, o que pueden influenciar positivo y positivamente. Así como un niño se siente con mucha más confianza junto a su madre, también va a sentir mucha más vergüenza al momento de responder un tipo de pregunta que se considere como tabú ante eso. Y el hecho de enseñarle a un niño que su opinión va a ser infravalorada hasta que cumpla la mayoría de edad y aún así va a seguir siendo infravalorada ante las personas que son mayores que él, simplemente porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, es una incoherencia. No se puede tomar ese tipo de cosas así. Ok. Muchísimas gracias a todos y todas, a Yasmín, a Sara, a Valentina por su participación. Creo que vamos con una reflexión muy importante. Espérenme un minutito que requiero que, por favor, escaneen este código y nos realicen la encuesta de satisfacción con respecto a este evento que hoy hicimos para que sigamos promoviéndolos. Bueno, muchas gracias a todos y todas.
Recuerden que al inicio de la charla también se pasó un código QR con la asistencia. No olviden que lo debían llenar. ¿Listo? Muchísimas gracias.